Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Euribor bate un nuevo récord desde 2008 al romper la barrera del 4,2%. Las 10 subidas consecutivas de los tipos de interés que ha acometido el Banco Central Europeo desde 2022 han llevado al Euribor a una escalada que lo ha situado en cifras que no se veían desde hace 15 años. Además, el Banco de España ha cifrado en 35.000 millones de euros la cantidad de dinero correspondiente a los fondos europeos que llegará al usuario final en España durante los años 2023 y 2024, aunque son cifras envueltas en una incertidumbre enorme, unas cantidades que se traducen en un aporte adicional al PIB de más de un punto porcentual, aunque las previsiones macroeconómicas no tienen en cuenta el plan de recuperación, unas previsiones en las que el organismo observa cierta desaceleración de la actividad de la economía española en el tercer trimestre. Sitúa el ritmo de avance del PIB en España durante este periodo en el entorno del 0,3% intertrimestral frente al 0,4% del segundo trimestre. No es lo único, el organismo también vaticina un repunte de la inflación en 2024. Hoy también se ha pronunciado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ha revisado al alza su previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,3%. Eso sí, avisa a nuestro país de que necesita más flexibilidad laboral, entre otras reformas, para crecer más. Alejandra Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Así es, dice la economista jefe de la OCDE, Claire Lombardell, que España, como muchos otros países, puede utilizar las reformas estructurales para favorecer un crecimiento más fuerte a medio y también a largo plazo. Lo ha destacado así la mandataria en la presentación de su informe interino de perspectivas en París, donde ella ha destacado que hay riesgos significativos en las economías, como la persistencia de una inflación elevada, que ha obligado a los bancos centrales a subir los tipos, y también la fase de ralentización que vive China. Con respecto a esta inflación elevada, desde la OCDE insisten en que la política monetaria tiene que seguir siendo restrictiva hasta que haya signos claros de que las presiones inflacionistas remiten y que lo hacen de forma duradera. Gracias, Alejandra. Y la deuda mundial alcanza los 287,3 billones de euros durante el primer semestre de 2023 y marca un nuevo récord. Este aumento del endeudamiento ha estado protagonizado por las economías avanzadas al 80%, que ampliaron el volumen de deuda a casi 194 billones de euros. Los principales países responsables del aumento fueron Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia. En el caso de los países ricos, mientras que China, India y Brasil estuvieron a la cabeza de las naciones emergentes. El Instituto Internacional de Finanzas apunta que el crecimiento de la deuda ha sido más abultado en el caso de gobiernos e instituciones financieras, mientras que el endurecimiento en las condiciones de financiación ha derivado en una notable desaceleración en la concesión de crédito a las familias y empresas. Y un último apunte, el gobierno italiano ha presentado una enmienda parlamentaria que elimina el tope de precios que quería imponer a las compañías aéreas ante el encarecimiento de los billetes del 200% sobre el precio medio, tras las quejas de aerolíneas como Ryanair, que comenzó a eliminar rutas en Italia. La nueva versión de la norma da más poderes a la entidad antimonopolio para intervenir en casos de aumentos anómalos de tarifas y en situaciones de emergencia, pero sin fijar un máximo en los precios, algo que las compañías consideraban que contravenía el libre mercado. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes, Aida. Tenemos un pedazo de programa hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de inflación, de la situación del crudo, de los precios de la gasolina en España. Lo haremos en la lupa con Laura Blanco, nuestros deportes de la jornada de Champions también. Y hoy tenemos debates Transforma España con jóvenes que transforman España. Vienen de Nova Talent a hablarnos del Talent Report y de las nuevas oportunidades laborales para los más jóvenes. Y luego, ¿tú sabes lo que es el Dunning-Kruger? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues de esto vamos a hablar también en nuestro chico del chándal de la mano de Alejandro Mazón. Y si piensan que no vamos a hablar del tema de las lenguas oficiales, lo voy a hacer yo en mi monólogo, al principio. Muy bien, completito, a las 8 aquí en Capital Radio. Claves del mercado. Tono negativo en Wall Street a la espera de la decisión de la Reserva Federal que conoceremos mañana. El Nasdaq cae un 0,61% en los 13.625 puntos. Retrocesos también para el S&P 500 del 0,65% en los 4.424 enteros, y el promedio de industriales también cae un 0,77% en los 34.357. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se negocia a esta hora a 1,0685 unidades. Más información en Capital Radio y capitalradio.es. Buenas tardes.
La economía despierta. Capital Radio. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. After Work con Eduardo Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza aquí en directo para hablar de economía y para hablar de un poco el horizonte este complejo que se asoma para final de año y que tiene que ver un poco con los indicadores, ¿no?, que hoy las instituciones de nuestro país han ido poniendo sobre la mesa, y luego las revisiones, ¿no?, de los indicadores que sirven a las personas pues que tienen un préstamo, sobre todo hipotecario, pues para hacerse una idea de lo que van a tener que detraer de sus otros consumos para dedicarlo a la hipoteca cuando se quisieron comprar una casa. Bueno, pues de esto hablaremos, pero también de muchas otras cosas que también nos da la vida y la economía, enseguida con Félix López y con Chimo Ortega, a los que les preguntaré, bueno, pues por cosas variadas que no solo pasan en España, sino que también un poco determinan y dibujan cómo van a ser los escenarios futuros de la economía global y que al final nos va a acabar afectando. No quiero ni hablar de lo que han dicho ya los productores de aceite de oliva con respecto a la cosecha, que va a ser todavía peor. No quiero ni hablar de eso, porque para decir que el litro se va a poner en 10 euros, pues para eso prefiero no hablarlo. Y el día que baje, pues bajará a 5, no bajará a 3. Pero bueno, insisto, no quiero liarme, y menos en la presentación. Y hablaremos también de pues eso, de dibujar el futuro, el que tienen que dibujarse las empresas, con la inteligencia artificial. Hemos llamado a un especialista de paradigma digital para que nos diga si esto del ChatGPT, del que hemos hablado largo y tendido, pues es algo que pueden empezar a utilizar ya las empresas, no solo para enredar, que es lo que hacíamos algunos, ¿no?, enredar simplemente con el ChatGPT, sino ponerlo al servicio de su negocio. Bueno, pues Ángel Delgado, que es ingeniero de paradigma digital en Machine Learning, le vamos a preguntar cómo puede una pyme pues poner esto del ChatGPT u otras cosas, estas inteligencias artificiales generativas, pues al servicio de su negocio, en fin, que rinda y que no haga perder el tiempo a empleados. Bueno, pues de esto hablamos en este programa. Vamos ya mismo con Víctor Nieva en esos mandos técnicos musicales a saludar a Félix y a Chimo. Venga, vamos allá. Bueno, pues lo vamos a ver en 10 euros. Y yo no quería preguntarles, pero ¿habéis visto las previsiones que hay de la cosecha del aceite de oliva? Chimo Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Eduardo Castillo, buenas tardes. Esa pregunta es capciosa. Sabes que mi familia política es de Jaén y esa pregunta es un poquito capciosa. No hay aceite, si no hay más que ver los olivares, hay muy poca cosecha, con lo cual el precio va a ser otra vez horrible, pero es que es lo que hay, es que ha llovido mal y a destiempo, lo poco que ha llovido, con lo cual, pues poco aceite, oro, ¿cómo es eso? ¿Oro dorado? ¿Cómo era eso? ¿Oro líquido? El oro líquido. El oro líquido, y hombre, no creo que suba mucho más, pero no creo que baje tampoco mucho más. Yo lo veo en 10 euros. Félix, ¿tú dónde lo ves? Sí. ¿Ves? ¡Hala! ¡Qué optimistas sois los dos! Un número redondo, hombre, ¿no? Que simplifica bastante todo, ¿no? Claro. La verdad es que el aceite había subido porque ya hace meses se preveía que la próxima cosecha iba a ser mala, ¿no? Pero bueno, esperemos que no nos engañen. Menos mal que ha ido Chimo por allí y nos dice
Olivares, Yo, fíjate, te aseguro yo que sí, que los últimos que engañan en este país son los productores sobre la tierra. Luego ya en la intermediación igual te la quieren colar. Pero si alguien ha demostrado que es el que pierde, es el productor que se levanta todos los días muy temprano y que mira al cielo cada vez que se levanta. Eso, vaya ahí mi defensa, respeto y admiración por los trabajadores de la agricultura española, que yo no sé cuál va a ser el futuro de la agricultura en general. Félix, ¿tú has tirado alguna previsión sobre, al final, pues hacia dónde se dirigen pues países como el nuestro, como Francia, como Holanda, donde el sector primario sigue siendo importantísimo, pero bueno, que se encuentran con circunstancias de libre mercado que muchas veces no entienden, con circunstancias inflacionistas que también les afectan y mucho a sus costes de producción, y al final pues no sé hacia dónde se dirige esto, y en consecuencia los seres humanos vamos a pagar el tomate que sepa tomate, ¿no? ¿Os acordáis de ese clásico? Como si fuese un producto de lujo. Félix. Sí, pero ese ya le pagamos, porque como no hay, bueno, el tomate pues te has metido en una buena. Pero sí, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, pues afortunadamente con poca gente se da a todo el mundo de comer. Ese ha sido realmente el gran invento de los últimos 2 siglos, ¿no? Que cuando más de la mitad de la gente, 60 o 70% de la población, tenía que dedicarse a trabajar en el campo, y con lo que le sobraba, pues comía a la gente de las ciudades, pues ahora con un 2% de toda la población, pues ya comemos todos, ¿no? Y en los países occidentales, y parece que son muchos, porque claro, en el sentido de que los salarios pues son altos y no se puede competir contra precios de países, pues en España tenemos el caso de Marruecos, digamos, ¿no? Como lugar en el cual pues muchos agricultores pues sienten la amenaza. Siempre tendrá que haber gente cultivando, ¿no? Por más que nada porque todos tenemos que comer, y afortunadamente, a no ser que haya grandes cambios climáticos, pues el nivel de producción agrícola cada vez es mayor, ¿no? Y afortunadamente pues la población del mundo no parece que vaya a aumentar ya mucho. Así que por ese lado, pues sí, va a ir siguiendo la tensión. Félix, de todas formas, dice, siempre va a haber gente produciendo, pero esa gente al final se va a ir entregando su superficie de cultivo a grandes producciones. Es decir, que al final producir en poquito, es cierto que los sistemas de cooperativas, ¿no?, de las zonas agrícolas de nuestro país funcionan, pero al final quiero decir que esto es a volumen, ¿no? Entonces, si de repente de una cooperativa, pues oye, tienes que hacer tomate, y además también las limitaciones que hay de los regadíos y un poco las campañas y todo, al final el agricultor lo que es un mero ejecutor de lo que le dejan hacer, ¿no? Tanto el mercado como las propias regulaciones de las diferentes zonas con respecto a los regadíos. Sí, ¿no? Y de alguna manera pues se nota en el campo, ¿no? Que las explotaciones más pequeñas pues van siendo abandonadas o cedidas a explotaciones más grandes. Eso ha sido un poco la tendencia de las últimas décadas, y todavía en España, debido a que hay bastante gente mayor en el campo, pues eso ocurrirá, ¿no? Como se sigue luego explotando eso, pues muy probablemente en España pues se reducirá el tamaño de las explotaciones, digamos el volumen total, ¿no? Explotación agraria, si no hay gente que se dedique a ello, porque los costes van a ser muy elevados, ¿no? Evidentemente, ajustando al mercado, pues siempre hay gente que si le pagas bien trabaja en la tierra, ¿no? Como en cualquier cosa. Pero bueno, eso es un poco y mientras tanto, pues a depender del clima, ¿no? Esa es la otra. Esa es la otra. Chimo, ¿alguna reflexión? Que voy a cerrar el tema agrícola, un tema que por otro lado, como decía en la presentación del programa de hoy, no quería entrar yo con lo del aceite de oliva, ¿eh? No, si reflexión no, el experto agrícola aquí eres tú. Félix ya casi me ha convencido, pero me cuesta pensar que voy a pagar la garrafa de aceite a 10 euros, que lo sepáis. Bueno, nunca se sabe. Oye, en cualquier caso, los que tienen que pagar y todavía más son los de las hipotecas, eso porque sí. Hoy hemos vuelto a tener una subida del Euribor que de alguna forma pues continúa apretando, ¿no?, a quienes tienen esa referencia pues para
para revisar el pago del préstamo que obtuvieron para comprar su casa. Y nada, esto es un poco derivado, obviamente, ¿no?, de la subida de tipos de interés. La consecuencia del cuartillo de la semana pasada. El cuartillo, ¿no? No hemos hablado del cuartillo porque nos tocó fuera de programa, pero bueno, estaba, yo no sé cuándo fue, porque yo ya no tengo memoria económica, los tipos con Jean-Claude Trichet llegaron a estar al 5%, una cosa así, ¿no? Yo creo que la etapa también de estos tipos fue curiosamente, justo antes de la crisis del 2008, ¿no? Sí. Y que teníamos inflación también, habían subido mucho los precios del petróleo para aquella especulación que se montó gigantesca, ¿no? Hasta los 140 y tantos dólares el barril. Sí. Los precios de los productos agrarios también subieron mucho, trigo, etcétera, se usaban como biocombustibles. Sí. Se montó también la misma achacando a los supermercados que hacían colusión para subir los precios. Y había inflación en Europa, estaba cayéndonos la crisis encima y los tipos de interés sí, por encima del 5%, ¿no? O sea, que se repetía la situación, ¿o qué? Madre mía, ¿situaciones parejas o qué? Es muy parecida. Es muy parecida en algunos aspectos, ¿no? Es decir, pues eso, subida de los precios del petróleo, inflación, entonces los bancos centrales tienen que tomar medidas. En aquel entonces en todo el mundo pues había habido un boom, que en el lugar un poco parecido a lo que en alguna economía, Estados Unidos, pues ha ocurrido recientemente. Y bueno, llegó la crisis aquella famosa y todo cambió para abajo, ¿no? Pero sí, es decir, la subida de los tipos entonces, mucha gente dijo que fue exagerada, como mucha gente lo está diciendo ahora, ¿no? Pero bueno, las autoridades monetarias de Europa y de Estados Unidos pues siguen pensando que la inflación la tienen pues controlada, pero no tanto, y que van saliendo, que no sé de dónde salen, ¿no? Pero pues estimaciones de inflación para el próximo año más altas que las de este año. Debe ser porque alguien tiene una varita de cristal famosa, que a mí se me escapa, ¿no? Salvo que estén pensando que los precios de la energía van a subir mucho, ¿no? Porque en el resto de los productos pues la tendencia no es al alza, ¿no? Y bueno, ahí andamos, ¿no? ¿Nos están preparando, Chimo, para la inflación o qué? Pues no sé para qué nos preparan, para que no nos quede dinero en el bolsillo, porque no sé en qué vamos a poder gastar, porque con esta subida de hipoteca estamos... Hoy has empezado el programa por todo lo alto, Eduardo. Nos subes el Euribor, nos subes el aceite, yo no sé dónde quieres llegar, pero para poder guisar con aceite de oliva y mantener nuestra dieta mediterránea y pagar la hipoteca de la casa, igual ya no nos llega para más al paso que vamos. Yo no sé dónde va a quedar la movilidad y las ventas de coches, pero este ritmo va a volver a bajar. Hombre, si el objetivo era enfriar la economía y, por supuesto, bajar esa inflación y provocar una crisicilla artificial, pues parando el consumo, lo van a conseguir. No, claro, o lo consiguen o acaban con nosotros. Esto es el final es único, o se consigue o acabamos con los ciudadanos. Una pregunta para Chimo. Oye, venga, Chimo, con tanto que los precios de los coches subieron en los pasados años, ¿cómo han ido las ventas ahora? Bien, muy bien, pero a ver, no están bajando, pero están empezando a dar síntomas de que ya no aguantan tanto. El vehículo de ocasión, aunque ha tenido un récord en el precio medio de 20.000 euros, porque se han vendido más coches seminuevos, porque se han renovado esas famosas flotas y porque ya hay más coches en el mercado, entonces tienen menos edad y son más caros, pero el vehículo medio de ocasión, si tomamos el contexto global, ha bajado en su coste, y el vehículo nuevo, bueno, pues los fabricantes ya no son tan agresivos porque se les acerca el final de año, que acordaros que os dije a primeros de año, si tenéis que comprar un coche, que sea en noviembre o en diciembre, sí, que va a ser cuando estén más baratos. Bueno, pues en ese camino llevamos, que no es que vayan a ponerse los precios de antes, pero bueno, sí vais a encontrar descuentillos y ofertas, porque a lo mejor las fábricas ya están cogiendo un ritmo que los precios
los precios no permiten vender, sobre todo cuando pagas tanto de hipoteca y por el aceite. Y perdonar la broma, pero la máxima esa de estos años de crisis de vende menos, gana más, pues igual ahora si quieres alimentar tus fábricas ya no es tan factible porque entran otras variables en juego. Con lo cual, bueno, aguantar un poquito más, que en noviembre o diciembre, sobre todo diciembre, compramos coches. Pero se vende menos, se está notando que se venden menos coches este año que el anterior, igual. No se está vendiendo menos, se está vendiendo más. Había la primera parte del año, decíamos que era la demanda embolsada, y hay que ver ahora lo que pasa en este último cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, aunque tiene las navidades, pero para ver cómo se cierra el año. Pero vamos, ya te digo yo que agosto estaban muy contentos porque vendían mucho y caro todavía. A partir de ahora son los meses que se va a empezar a vender mucho, si no pasa nada, si no hay esta crisis, como decía Eduardo, esta crisis provocada, pero igual ganamos un poquito menos con estas ventas que con las anteriores, porque va a haber más guerra comercial, sin duda alguna. ¿Cómo va a terminar el año de matriculaciones? Pues recuerdo que será un indicador, ¿no? El número de matriculaciones. El termómetro, tal, ¿no? ¿Te acuerdas? Era el termómetro de la economía. ¿Pero ya no o qué? Sí, sigue siéndolo. ¿No? Va a cerrar el año por encima del año pasado, por supuesto. El objetivo es si llegamos al millón o no llegamos al millón de unidades. Estábamos en 800 y pico. Con los primeros 6 meses se lanzaron las campanas al vuelo. Vamos a llegar al millón. Muchos interlocutores ya te lo decían. Y yo creo que nos quedaremos en 900 y pico mil unidades. De todas formas, Chimo, antes, hace años, llegar al millón se llegaba de calle, ¿no? Lo que la industria, por lo que fabricamos aquí, tiene estimado como que es rentable para no tenerlo que exportar todo, y teniendo en cuenta que muchos coches importan, es 1.300.000 unidades. Esa es la cifra mágica de lo que habría que vender anualmente en España para justificar la capacidad de producción que tenemos y para que los centros de decisión, que siempre lo decimos, están fuera de España, no piensen que hay otras opciones más rentables, porque el coste logístico y de mano de obra en España no es barato, ni el eléctrico, tener cuidado con eso. Con lo cual, pues otras variables pueden afectar si no estamos en ese número que desde hace ya años se calcula que la producción en España debe estar entre 2,5 y 3 millones y la venta de vehículos entre 1.300.000, de acuerdo con lo que producimos. Si no llegamos a esa cifra, antes o después veremos que alguna inversión pues cae, aunque parece que España está siendo atractivo para la producción de vehículos eléctricos, porque los fabricantes están siendo muy sensibles a la hora de instalar las plantas de baterías, lo cual garantiza bastante la salud de las plantas españolas de producción de coches. Eso sí, no sé si en el mismo número de vehículos que producíamos antes. Recordar que estuvimos a punto de los 3 millones y ahora estamos en los 2 pelados. O sea, producimos 1 millón menos de coches que antes. ¿Qué lectura haces de lo que te cuenta Chimo, Félix? Es que ¿quién estará comprando los coches tan caros? ¿No? Todos aquellos que lo tenían ya tan machacado que no tenían más remedio que comprarlo. Y ahora hay coches cuando van a buscar a la concesión. Lo financian mucho, lo pagan a mucho tiempo, que es lo que está pasando. Algunos son más inteligentes y eligen el renting para que el problema se lo coma otro, pero yo creo que aquellos que hemos tenido años muy malos, de 800 y pico mil unidades, mucha bolsa retenida, no solo de entregas, sino también de compradores que ya no pueden aguantar más con el coche, por mucho que siga siendo más del 50% las ventas de coches de ocasión de más de 10 años, que es por lo que cuando hablamos de la renovación del parque y hablamos de las ventas de nuevos, todo va muy bien hasta que metemos en el baremo el parque total, porque si de ese 50% de vehículo de ocasión que cambia de mano, el 85% sigue siendo diésel, con lo cual es difícil retirar la combustión y retirar el diésel de nuestras carreteras y de nuestras ciudades. Bueno, según va pasando el tiempo, los coches... El tiempo juega a favor. Y los tipos de interés de la financiación han subido mucho.
Sí, bastante. Por eso cada vez el renting sigue siendo la mejor opción. Sobre todo estas fórmulas que antes yo decía, por Dios, que no las cojan, que cojan un renting puro, que es mejor, pero estas fórmulas que lanzan los fabricantes con sus propios bancos, porque todos tienen su propio banco, estas fórmulas se llaman Ford, no sé qué, Volkswagen, no sé cuánto, todas estas que todos los clientes saben, independientemente de la marca, bueno, pues cada vez son más interesantes porque al final se han convertido más en un renting y más en una forma de no adquirir el coche y dentro de 4 años te comes tú el riesgo, que también es otra, porque acordaros que la legislación viene como el gran mazo en Europa diciendo que la electrificación es por donde hay que ir, y cómo te compras ahora un coche de gasolina o diésel de combustión pensando que se va a depreciar lo que se puede depreciar, con lo cual pues ahí estamos, un bonito momento. Apasionante, como todos, Eduardo Castillo. No, sí, la verdad es que eso es fascinante, es decir, el impulso europeo, ¿no?, a la electrificación del mercado, cuando ni mucho menos se está trabajando en acompañar una red de carga, ¿no?, y de simplificación de la burocracia de la implantación, ¿no?, de cargadores tanto domésticos como en ruta, ¿no? Entonces, bueno, pues se están dirigiendo hacia un mundo en el que va a haber muchos coches eléctricos parados, ¿no? Parece que hoy me he venido en plan populista, pero ojo que... Eduardo, eres la leche. ¿Qué tarde llevas hoy? Madre mía. Bueno, pero al final en un momento desesperado se hace eso típico hispano, al menos, no europeo, ya veremos. De poner postes por todas las esquinas. Algunos fondos europeos nos ayudan a poner postes en tiempo récord. Insisto, y os lo dije la semana pasada. Para los coches te voy a decir que yo hay... quién se va a llevar la concesión. Ojalá me la lleve yo. No, que iba a decir, para los postes que hay, para los coches que hay, los puntos de carga son suficientes. El problema es que esto, y hoy lo comentaba, mira, hoy tenía en el programa a los responsables de ASEPA, que es la Asociación Española de Profesionales de Automoción, y todos viejos conocedores, y los viejos va con cariño porque son todos profesores casi míos y me han enseñado lo que es el automóvil y el mundo del automóvil y de todo lo que le rodea. Y los tenía hoy en el estudio en un programa que hemos empezado con ellos y se lo decía, es que a mí lo del coche eléctrico, que me decían, es que el siguiente paso es el coche eléctrico sí o sí, porque además la industria no está preparada todavía para otra cosa, y eso es verdad. Pero yo les decía, esto es que me pasa como con el teléfono móvil. A mí hace años me dijeron que esto de repente va a ser como el cambio del móvil, un cambio disruptivo. En muy poquito tiempo vamos a pasar todos a vivir con un móvil, ¿vale? Y fue verdad. Bueno, pues con el coche eléctrico me lo llevan diciendo muchos años y todavía no ha pasado. ¿Llegará en algún momento? Sí. Cuando llegue eso, no hay infraestructura suficiente. Entonces, esto ya no es el huevo o la gallina, es o montas la infraestructura o te va a coger el toro en el momento en que eso pase. ¿Cuándo va a pasar? Pues cuando se vendan más automóviles chinos, aunque le fastidie a la Unión Europea porque van a venir más baratos, cuando los fabricantes europeos se pongan las pilas y decidan que prefieren vender coches porque tienen que alimentar las fábricas en vez de ganar más dinero con lo que venden y empiecen a bajar los precios, cuando la demanda crezca por parte del usuario, lo que todos sabemos. Pero para entonces... En eso sí tiene razón Félix, tienen que estar puestos los puntos de recarga, porque si no esto va a ser el caos. Sí, uno va viendo lo que están haciendo los chinos y por allí pues parece que la cosa avanza rápida, ¿no? Muy rápida, por aquí, muy rápida. Por aquí, por Europa, pues no se ve a toda esta gente tan, pese a que a su manera, pues están haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Bueno, ahora decimos que tenemos que analizar si la competencia es leal o desleal. Algo que los fabricantes llevan pidiendo hace tiempo y que yo creo que piden no porque sea desleal entre tú y yo, que a lo mejor, no lo sé, no lo puedo considerar, porque no tengo los argumentos suficientes para juzgarlo, pero desde luego lo que tienen es más miedo, y eso sí que te lo puedo decir de primera mano, o sea, no sé si la competencia es leal o desleal, pero ven lo que les viene y les tiemblan las piernas, porque es que ven que sus inversiones no se van a justificar. Por eso tienen que bajar los coches. Hace años estuve analizando pues todas las subvenciones, esas supuestas subvenciones, digamos, chinas a su industria para la exportación, ¿no? Uh-huh. La verdad es que me encontré con una escasez de datos alarmante, ¿no?
incluso pues organizaciones como la Unión Europea, que tiene gente allí para analizar estas cosas, pues la verdad es que no producían nada decente. Produjeron un par de artículos que sí te decían mucho, pero no te daban los datos, ¿no? Hace poco habréis visto en la prensa, con esta bronca que va a haber con China sobre las subvenciones al automóvil eléctrico, que en realidad las subvenciones en Europa eran más altas que en China. Anda. Sí, porque aquí también al coche eléctrico se le está subvencionando. Pero yo no sé si son subvenciones al precio, subvenciones a la producción o qué tipo de subvenciones. Es decir, como todo, pues que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo subvencionar la producción que subvencionar el precio a los clientes, ¿no? Con lo cual, no te enteras nunca. Si sale el gráfico, lo ves así y dices, pues alguien lo hizo con la idea de decir que no se pongan impuestos a los chinos porque aquí en Europa tenemos más subvenciones, ¿no? Porque todo anda todo así, ¿no? Y ahí andamos, es decir, yo estoy absolutamente convencido de que en Europa nadie sabe cuánta subvención al coche eléctrico hay en China. Y además no se está haciendo ningún esfuerzo por buscarlo, la parte que te dejen, ¿no? Entonces es hablar por hablar. Hay subvenciones al coche chino. A ver, bueno, ¿cuál? ¿No? De alguna manera clara. No, es que son los precios muy baratos y no pueden ser. Ah, vale. Pues así todo, ¿no? Pero y efectivamente. Pero es un China problema de competencia y de que cada coche que se vende allí venden, vamos, la cifra de ventas es como el mercado europeo de cada uno de los modelos prácticamente, con lo cual es que competimos. Esto ya pasaba cuando comparábamos cifras de España y Estados Unidos, que lo hacíamos muchas veces. Yo decía, no, comparar cifras en ventas de Europa y Estados Unidos, que más o menos por aquel entonces estaban más o menos a la par, en torno a 16, 18 millones, dependiendo del año, en ese escalón. Y yo decía, claro, pero es que comparar ventas de Europa con China, no, es que no es comparable. No es comparable. Con lo cual, cada modelo de allí tiene que salir más barato, sí o sí, simplemente por volumen. Ya decía Adam Smith, que es su frase más famosa quizá, que la división del trabajo está derivada del volumen de mercado, ¿no? Exacto. Y de allí pues el tamaño es lo que es. Es lo que es. Y todo lo que hacen, pues lo hacen en unas cantidades que aquí no somos competitivos. Claro. Sí, todavía la gente sigue pensando que la economía de Estados Unidos es más grande que la China, pero ni por el forro. Ni por el forro. Es decir, ya no sé cómo lo sacan, porque así, a tipos de cambio oficial la cosa sale, ¿no? Luego está eso de la paridad del poder adquisitivo para los precios y tal, con lo cual ya los chinos ganan. Pero incluso así, yo he estado viendo todas las estadísticas, y son todas hasta naranjas, 10 veces más, sí, ¿no? Todo igual, ¿no? Los ajos, ¿no? O sea, es una cosa. 26 millones de toneladas de ajos que producen los chinos, los españoles 300.000. Vete a Pedroñeras y cuéntaselo, Félix. Nosotros somos los comedores de ajos con los coreanos. O sea, es una cosa, y así todo, ¿no? Producción de cemento, 800 millones de toneladas contra 80 de Estados Unidos. Producción de acero, 10 veces. No, es todo así. Pero, móviles no digamos, bicicletas eléctricas. Pero con esa economía de escala, ¿cómo puedes competir? Quiero decir, es que por tan barato, no. Es que la economía de escala llega a tal nivel que producen barato. Sí, pero en teoría, pues para eso estaba el comercio internacional, para que cualquiera en España pusiera una fábrica para hacer coches eléctricos en las economías de escala de tener todo el mercado mundial, pues vender, ¿no? Exacto. Aparte de ahí, pues claro, queda la logística, los problemas en las aduanas. Bueno, venga, vamos a dar pistas a las empresas para que sean más competitivas y se pongan las pilas frente a la competencia que viene de fuera, que vendrá, por supuesto. Si hablamos de inteligencia artificial y China, no quiero ni pensar los años de ventaja que nos llevan en cuanto a implementación de la permitida y la no permitida. Pero nosotros vamos a ir con la permitida y sobre todo con la práctica para mucha pyme y para mucha mediana empresa que seguro que quiere utilizar pues cosas como el ChatGPT u otras herramientas, ojo, de una manera mucho más eficaz, ¿vale? Así que vamos a escuchar primero un consejo y enseguida saludamos al experto de Paradigma Digital que nos va a dar alguna pista, así que tomad buena nota. Antes el consejo, venga.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo y imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, Félix, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo estábamos interrogando a ChatGPT en directo en alguno de los programas? ¿Te acuerdas que le hacíamos preguntas y al final siempre respondía con cosas para quedar correctamente bien? Una inteligencia artificial correcta, ¿te acuerdas? Sí, pero estábamos muy verdes nosotros. Bueno, pues mira, con la ayuda de nuestro siguiente invitado, a ver si nosotros, por lo menos yo, me pongo un poco las pilas, y muchas empresas empiezan a ponerse las pilas con el tema de la inteligencia artificial generativa y sobre todo cómo le pueden sacar provecho. Ángel Delgado es ingeniero de Machine Learning en Paradigma Digital y ha estado con nosotros en más de una ocasión. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Edu, Félix y a todos los oyentes. Un placer estar aquí. Oye Ángel, vamos a, como decía a Félix, estábamos muy verdes todavía. Las empresas están verdes todavía con el uso de las inteligencias artificiales. Ya hemos pasado de la novedad, ahora hay que pasar a la acción, ¿no? Y sacarle un poquito de provecho, ¿no? Pues así es, Edu, así es, porque realmente hemos visto que ChatGPT funciona muy bien, que tú le preguntas y sabe mucho, pero realmente, más allá de la interfaz conversacional, de hablar a un chatbot, ¿qué más se puede hacer esto? ¿O qué se puede hacer con todo esto de inteligencia artificial? Pues es ahora la pregunta que tenemos que responder y la que está haciendo la mayoría de las empresas. Pero entonces, claro, porque muchos quizás identificamos una inteligencia artificial con un sistema al que tú le haces una pregunta o propuesta y te da una respuesta que, bueno, pues en este caso, si hablamos de ChatGPT, el uso es sencillo, porque hay quien hace que le programe y cosas así, ¿no? Pero es como una respuesta textual, ¿no? Dices, es un chat, ¿no? Como muchas empresas ya tienen instalado un chatbot, ¿no? Pues para atender a sus clientes. No sé si el riesgo es que se queden ahí, en que solo es una cuestión de conversacional y no sabemos que se puede ir todavía más allá, Ángel. Bueno, no es solo riesgo, de hecho es quedarse un poco en la punta del iceberg. Y lo explico. Realmente esto de la inteligencia artificial generativa, lo que estamos viendo con ChatGPT y este tipo de herramientas, es que es capaz de generar respuestas y entender lo que tú escribes, ¿no? Pero, claro, que eso te permite conversar, pero realmente si lo pensamos te permite hacer un mundo nuevo de posibilidades que hasta eran imposibles. Pues, por ejemplo, si somos capaces de, igual que desarrollamos software, desarrollar esas preguntas, respuestas, esa interacción, y programarle, igual que programamos software, pues a lo mejor podemos hacer productos que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, automatizar procesos, de ser capaces, pues por ejemplo, de procesar texto y audio y sacar información de eso automáticamente, sin necesidad de estar hablando realmente con la inteligencia artificial, sino dejándola programada o dejándola la instrucción predefinida. ¿Y eso qué aplicación tiene empresarial? Es decir, que de alguna forma siempre se ha hablado de que la automatización de procesos, ¿no? No estamos hablando de eliminación de puestos de trabajo todavía, que si no Chimos que me acusa de que hoy estoy haciendo un programa un poco populista, ¿no? Pero siempre se habla de la automatización de procesos. ¿Cómo podemos implementar, pues, una inteligencia artificial? Entiendo que primero educar esa inteligencia artificial, pues, para que nos resuelva problemas complejos y nos ahorre, pues procesos, procedimientos, sea mucho más eficaz. Dediquemos los recursos humanos a otras cosas. Pues mira, yo de primeras me veo, en Paradigma tenemos identificadas 3 vías principalmente. La primera es de encontrar nuevos casos de negocio. Por ejemplo, ahora mismo las empresas a nivel de generar contenido como texto, imágenes, dedican muchos recursos humanos de personas tener que estar escribiendo, ¿no? La inteligencia artificial puede hacerse automáticamente, pero no es que sustituya a la persona, es que a lo mejor la persona, pues por ejemplo, ahora tú vas a una página web a Amazon y la descripción que te sale es genérica. Da igual que entre yo, que entres tú, que entre mi abuela de 90 años. A lo mejor ahora lo que podemos hacer es que esas personas que se dedican a generar contenido se dediquen a generar a lo mejor, por ejemplo, templates o
una serie de normas de uso del lenguaje. Pues, por ejemplo, si una persona mayor que le hable de usted, si es una persona más joven que le trate de un tono más cercano, si es una persona que es cliente asiduo, a lo mejor hacer referencias a otras cosas de compras que ha hecho. Eso permite que la inteligencia artificial automáticamente, pues si entro yo, me ponga una descripción del producto o de la página web adaptada a mí. Y realmente la persona no ha escrito un texto específico para todas las personas, sino que realmente puede programar un uso del lenguaje o templates o ejemplos o pequeños instrucciones de cómo tiene que interactuar con cada persona. Eso ahora mismo era imposible. No es que esté sustituyendo a una persona, es que está permitiendo que la persona se pueda centrar en definir unas instrucciones generales y la inteligencia artificial es la que automáticamente lo personaliza para cada persona. Pero esto es, pues, lo que comentaba, ¿no? De un nuevo caso de uso de negocio, pero, digamos, abrir nuevos canales para interactuar con los clientes, usuarios y hacer una experiencia más personalizada. Pero también estamos con todo esto del tema de automatización de procesos y demás. Pues, por ejemplo, muchas veces hay muchos procesos, de hecho, según consultoras de negocio como McKinsey, Gartner y demás, estiman que el 40% de los procesos de las empresas son fácilmente automatizables o potencialmente automatizables. Pues que pasan que una persona tenga que leer algo y en base a lo que lee hacer una respuesta, tomar una decisión o demás. Y esa lógica es suficientemente sencilla como para que si tú le dices a alguien unas instrucciones, sea capaz de hacerlo. Ese alguien ahora mismo puede ser una IA generativa. No está nada mal. Chimo, Félix, estáis escuchando a Ángel, ¿qué os sugiere? Preguntas, ¿qué os surjan? Chimo. Bueno, a mí la de siempre. Y perdóname, Ángel, pero me preocupa mucho hasta qué punto la tecnología va muy por delante de la legislación. Porque en los últimos días estamos viendo problemas con la inteligencia artificial. Es verdad que es capaz de hacer cualquier cosa y luego has dicho una cosa que me preocupa por mi profesión y a mi amigo Eduardo le debería preocupar igual. ¿Hasta qué punto ciertos trabajos en los que hay que poner cierto valor humano? O sea, yo para los procesos te la compro en toda y además creo que es espectacular la moda, esto que hablabas tú de que si Amazon te puede dar el consejo personalizado, pues mucho mejor y me parece genial. Pero claro, los procesos que requieren cierta interactuación entre personas, es que ya está la inteligencia artificial y a mí eso me preocupa porque la legislación no está para regularlo. Pues, mira, has dado con un punto muy bueno porque son los riesgos, ¿no? Estamos hablando siempre de las ventajas que tiene, incluso de los nuevos casos de uso de negocio que abre todo esto que hasta ahora eran impensables. Pero sí que es verdad que hay otro punto importante que es los riesgos y limitaciones que tienen este tipo de tecnologías. Y bueno, hay muchos, en Paradigma también nos gusta mucho, pues bueno, según qué empresa, según el nivel de madurez tecnológica que tenga, proponerle un tipo de escenario u otro para que sea capaz de, primero, cumplir con la legislación y segundo también dar una solución robusta. Pero así a grandes rasgos yo creo que hay dos puntos que son clave. Uno es el de la seguridad. Y con la seguridad me refiero en todos los ámbitos. Preservar los datos de las personas, que realmente son información sensible, ¿no? Todo eso, digamos que es muy importante cuando tú defines una solución, saber a dónde estás enviando los datos, qué datos son sensibles y qué datos puedes tener en cuenta, qué datos no deberías tener en cuenta a la hora de hacer una respuesta o de ahora de usar una IA generativa o una IA en general. Y eso es algo en lo que realmente creo que las empresas tienen que auditar bastante y es algo en lo que estamos trabajando nosotros. Pero otro punto también en relación a lo que comentas que es muy bueno, que es el tema de oye, esto realmente la interacción humana la está sustituyendo a la persona. Nuestro punto de vista es que no, es que realmente lo que está haciendo es la capacidad de poder permitir a la persona que no se tenga que centrar en generar un contenido concreto y pensar qué instrucciones definen el contenido. De hecho, por eso es por lo que estamos trabajando en una especie de framework o nuevo lenguaje, ¿no? En el que realmente ya nosotros no estamos trabajando simplemente con cuando desarrollamos una solución, desarrollar código, sino que también estamos definiendo una especie de pseudo lenguaje que te permite desarrollar las instrucciones que va a usar la IA generativa para ya llegar a tomar su decisión. Esto permite que personas que no son técnicas, que no son informáticas, que no vienen de este mundo, puedan, digamos, programar
usando su propio lenguaje, usando sus instrucciones, de forma que no tienen que pensar en generar un contenido concreto o resolver un problema concreto, sino simplemente o centrarse más en la parte de definir las instrucciones que resuelven el problema. Feliz, ¿alguna cuestión para Ángel? Esta parte final que comentaba Ángel es más prometedora que lo que contaba al inicio, ¿no? Porque como que es muy complicado para la gente poder utilizar esto y sacar algún partido inicialmente, ¿no? Yo tengo ya bastante experiencia, pero la mía no es para generar cosas de empresas, ¿no? Sino modelos económicos. Pero al principio, pues Ángel parecía que, oye, hay que ser un ángel casi para poder utilizar eso, ¿no? Y bueno, al final sí parece de que quizá, pues si alguien nos ha preparado un chat GPT de tal manera que le hablamos en castellano, en español, y nos saca todo, pues nos programa todo lo que queremos, pues eso sería ideal. Pero yo lo veo todavía esto así como bastante lejano para el uso de una pyme. Es decir, no sé yo qué tipo de persona en una pyme es el que puede estar utilizando esto de una manera constructiva. Pues ese punto es también muy bueno y me gusta, Félix, que has dicho el término prometedor, porque justamente este framework lo hemos llamado Prometeo. Porque bueno, viene más por el dios griego, pero bueno, también a nivel léxico suena un poco parecido, ¿no? Pero bueno, realmente a mí es un punto muy bueno que comentas, que lo he pensado un poco tangencial cuando hablaba de a nivel de madurez tecnológica o adopción tecnológica. Me refiero un poco a eso, ¿no? Porque muchas veces las pymes, o sí, en general, no tiene por ser una pequeña empresa, ojo, hay empresas muy grandes que tienen un nivel tecnológico relativamente bajo. Entonces, el tema está en que lo que no puedes proponer es a alguien que no tiene ese nivel un arco de iglesia, ¿no? Porque estás proponiendo una solución que se aleja mucho primero, tiene que hacer una inversión demasiado grande para lo que realmente le supone, y segundo, no le va a ser útil en el día a día, ¿no? Lo bueno que tiene estas IAs generativas con respecto a lo anterior es que antes hacer una IA era un proceso muy de software y que requería que tuviese una infraestructura grande. Pero es que ahora lo que estamos viendo, y de hecho es que lo vemos todos, ChatGPT, aunque solo sea usar ChatGPT, no necesitas nada, necesitas un ordenador y escribirle. A partir de ahí, cualquier paso que hagas a mayores, aunque sea simplemente ponerle una interfaz por delante, aunque sea definir incluso, por ejemplo, una serie de listas de textos que puedes reutilizar para problemas que tienes tú en tu día a día, ¿no? El definir ese tipo de cosas ya está ayudando a una pequeña empresa y requiere un coste de desarrollo o de implementación relativamente bajo. Para mí, el punto clave de la IA generativa, que rompe la brecha que había antes para empezar a utilizar inteligencia artificial y desde cero, desde ser una persona en tu casa que no tienes ningún tipo de inversión, ya puedes empezar a usarla, aunque sea ChatGPT, y a partir de ahí puedes empezar a trabajar, a hacer pequeños templates o, por así decirlo, borradores de lo que tienes que enviarle para que te dé una determinada respuesta. Luego después puedes construir una interfaz por encima y de forma muy iterativa, de poco en poco, puedes llegar a lo mejor a tener una pequeña aplicación a pesar de ser una pequeña empresa. Oye, pues la verdad es que creo que es interesantísimo el panorama que se abre para las compañías, sobre todo si hay otras empresas, como es el caso de Paradigma Digital, que entienden que lo que hay que hacer es facilitarle a estas pymes pues una herramienta, de la misma forma que cuando surgió la posibilidad de instalar herramientas de e-commerce, pues una pyme decías, madre mía, lo que me va a costar a mí instalar una herramienta de e-commerce, hoy entiendo que con un solo clic de repente te han estocado todo en la página web y te han armado el sistema de distribución. Pues entiendo, Ángel, que el proceso será más o menos similar de implantación de la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Ya os digo, todo esto de la IA generativa, lejos de ser una dificultad mayor, más bien es un catalizador que permite cosas que ahora mismo eran impensables empezar a hacerlas. Es muy prometedor, como habéis puesto de acuerdo Félix y tú. Ángel Delgado es ingeniero de Machine Learning en Paradigma Digital. Gracias, Ángel. Mucha suerte. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
Bueno, pues la verdad es que es un tema interesantísimo, ¿eh? Quiero decir, al final tiene que desarrollarse, ¿no? La herramienta, se ha acelerado mucho, ¿no? El desarrollo de la herramienta de la inteligencia artificial a lo largo de este 2023. Es fascinante, ¿no? Como, en diciembre de 2022 no hablábamos en absoluto de inteligencia artificial y hoy ya se nos hace imprescindible para optimizar los modelos de negocio, ¿eh? Chimo. Pues sí, Edu, la verdad es que... A ver, ¿cómo va a ser tu negocio del futuro, Eduardo? ¿Tú lo sabes? El mío, pues voy a montar una tienda de aceite de oliva, ¿sabes? Con distribución a través de coches eléctricos y inteligencia artificial para que te hagan los eslogans del comercio. No, pero escuchándote, mi negocio del futuro es un negocio muy del pasado y es montar pues un centro de achatarramiento de vehículos. No es verdad, oye, lo que tú quieres es montar un centro de transformación de vehículos históricos en coches eléctricos para... hay 1,5 millones de coches que achatarramiento tienen que ser... No, que los fabricantes de coches han empezado a ver el negocio, te van a hacer una competencia desleal, se están metiendo ya y se van a meter. Yo esto se lo dije a los desguaces hace ya un par de años o tres, yo creo, justo antes de la pandemia, pues más, 4 años ya, que me llevaron a su asamblea a que les contara qué iba a pasar y les dije, poneros las pilas, que habéis ganado mucho dinero, pero los fabricantes de automóviles se han dado cuenta que en la economía circular entra vuestro negocio y que les va a interesar mucho porque van a ganar tanto dinero como vosotros, con lo cual tener cuidado. Bueno, pues ese ya no es el negocio. El negocio ahora es transformar, Eduardo. Tú te coges tus vehículos históricos esos que te gustan tanto y tan apasionado eres y les instalamos un motor eléctrico y los vendemos a buen precio. No, pero eso es como Eduardo Castillo, Europa, que tú has querido comprar alguno que me has enseñado a mis páginas. Sí, pero que hagan ruido. No, y que echen humo. Ya tiene una famosa, ya tiene un famoso nombre, eso que te estoy proponiendo, que se llama Retrofit, y te recuerdo que hay un fabricante en España que en Sevilla ya ha dedicado una planta para hacer retrofit a sus automóviles. ¿Cómo evolucionará la idea? Ya te lo contaré en un tiempo, pero de momento el negocio está todo inventado, Eduardo, pero hay que ser medianamente innovador. Y el desguace ya no lo es. Chimo, o sea, Félix, ¿qué te parece? Madre mía, para una idea de negocio que tengo. Bueno, pero de algo más práctico así para el programa, ¿no? Puedes hacer un chat GPT Félix y un chat GPT Chimo. ¡Ostras! No, que me quedo sin trabajo, Félix, que yo vivo... No, hombre, no. Y entonces, pues oye, si estamos un día flojos, pues tú ahí pones y sale... Eso también es verdad. Y digo, hoy que el Chimo que salga sea más populista que yo incluso, ¿no? Por ejemplo. Es difícil, sí. Pero bueno, lo intento. No sé. Sí, no, la verdad es que no cabe duda, yo creo que es el tema, o sea, la inteligencia artificial es el tema de este año. Sí, a nivel mundial, yo diría. Pero fijaros como siempre salimos con lo mismo. El problema es la seguridad, el problema es la legislación, el problema es dónde están los límites, porque todas las soluciones que te ofrece son maravillosas y yo no las niego, pero el problema es dónde están los límites. Y esos límites, como siempre, la legislación va por detrás de la tecnología y no los hemos puesto. No los hemos puesto. Pero el problema del límite a esto es un poco como el de la contaminación a nivel global. Tú puedes poner límites aquí, pero si los chinos resulta que están poniendo centrales térmicas, pues no hemos avanzado mucho. No, sí, eso está clarísimo. Yo creo que eso es un poco el problema. Es decir, aquí en Europa ahora nos podemos poner a limitar el funcionamiento. Pero por lo menos a gestionar buenas o malas prácticas. No, y ver un poco cómo hacer con otros, porque claro, ese es un poco el problema, ¿no? El mundo está dividido tan a trozos claro. que poner algo homogéneo pues es casi imposible. Es casi poner puertas al campo. Claro, y si alguien está haciendo cosas peligrosas con el chat GPT en Europa, pues se va y las hace en yo qué sé, en unas islas por ahí en el Caribe, ¿no? Y encima vive mejor. Eduardo, no se te ocurre irte al Caribe a clonar nuestras voces para hacer el programa desde allí, que te veo venir. Bueno, quiero decir que uno lo podría hacer igualmente desde el Caribe con la gente real, a través de Zoom. Ayer, por cierto, en el programa, me acordé de vosotros, nos contó uno de los amigos que vino al programa de ciberseguridad que la empresa Zoom, ¿vale? El jefe de Zoom estaba pidiendo presencialidad a sus empleados, ¿vale?
¿Dónde vive él? Vale, en una nueva vuelta de tuerca de la... Claro, es que lo hace para que todos seamos virtuales menos ellos. Oye, mira, nos hemos dejado... Sí, dime. No, que digo que nos hemos dejado para los últimos 4 minutos de programa, pues lo que yo quería haber hablado al principio, ¿no? Que son esas previsiones, ¿no? De PIB para los próximos meses, ¿no? Una rebaja de la previsión de crecimiento, aunque se hayan revisado al alza, ¿no? Los años pospandémicos, que eso está muy bien, pero no sé si eso es suficientemente bueno como para ver qué es lo que va a pasar el próximo año, Félix, que tenemos advertencia del Banco de España. Sí, bueno, todos estos datos que salen de todos los países, los del Fondo Monetario Internacional y luego lo que dan pues aquí en Europa, etcétera, pues son como los de un aterrizaje muy suave. En realidad ni aterrizaje. Es decir, pasa el avión, ¿no? Parece que aterriza, pero no. Sigue por ahí. Amaga con aterrizar, pero no. Amaga aterrizar, pero no, sigue volando felizmente. No. Y es un poco las predicciones. No se sabe muy bien que con todas esas turbulencias en el avión de altos tipos de interés, hipotecas, deuda pública americana, que no sé lo que están haciendo con ello. Lo de la deuda pública americana de estos últimos meses es lo más sorprendente de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque está enorme el crecimiento de deuda americana, el déficit americano, en un boom, digamos, económico, que es absolutamente inconcebible. Desde que levantaron el techo para la deuda, esas guerrillas que se meten en Estados Unidos de vez en cuando, está aumentando a 1 trillón al mes. Es decir, la deuda americana ahora es de unos 33 o 34 trillones de dólares. ¿Y por qué se están endeudando tanto? Eso es lo que yo me estoy explicando. ¿Qué más da si no lo van a pagar nunca? De alguna manera se les han caído los ingresos, que no sé exactamente muy bien qué, respecto al año anterior. Los ingresos públicos del gobierno federal han caído, según he leído, un 10%, lo cual es una sorpresa increíble. No sé si tiene que ver con las inflaciones o cómo ha podido ocurrir eso, ¿no? El hecho es que la deuda pública americana ahora es una cosa absolutamente increíble. No, es algo como, ¿cómo puedes tener la mayor deuda de la historia? Es decir, es que son deudas de la época de la crisis del 2008-2010, cuando había que meter dinero allí para salvar la economía. No llega todavía a ese gasto que tuvo Trump y Biden ahí durante los cheques que daban a todo el mundo, pero se le aproxima. Es decir, están teniendo incrementos de deuda pública a nivel de crisis grandiosas. Y no sabemos qué pasa, ¿no? O sea que, si eso es así, y esto continúa, pues ríete tú de la inflación. Es decir, que hemos visto muchos años inflación cero con grandes crecimientos de deuda. Bueno, ahora estamos viendo inflación muy alta con grandes crecimientos de deuda. Igual esto puede continuar más, ¿no? Estamos en una situación realmente compleja. Así que ese avión que está ahí a punto de aterrizar, pero que no, vete a saber si al final se da un galletazo. Madre mía, pues que Dios no lo quiera, ¿vale? Pero no le perderemos ojo a esto que dices de la deuda americana, si queréis lo hablamos la próxima semana, porque ya tiempo se nos ha acabado. Como siempre ha sido un gusto escucharos, aunque no sé si sois inteligencias artificiales y no me he dado cuenta. Chimo Ortega, Félix López, no, sois vosotros. Gracias, amigos. Yo estoy en el estudio, o sea que no. Estar con vosotros. Adiós, amigos. Adiós. Gracias a Víctor Nieva, que tampoco es una inteligencia artificial, él está ahí. Nos despedirá con buena música. Hasta mañana, adiós. Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible,
y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Buesa, CEO y fundador de Horizon Genomics. Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más moderadas o más bajas que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una diferencia que es muy notable, y yo creo que esto en algún momento el mercado va a reconocer esta inflexión de valor. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio.